este primer día del Mundial de Fútbol, qué importante conversar sobre turismo y deporte, turismo y fútbol, sobre todo con un especialista como Álvaro Montenegro, quien además de turismo tiene la mejor guía de Venezuela en materia turística. ¿Qué nos puede decir sobre el fútbol, Álvaro? Bueno, estamos encantados, embajador, porque el deporte mueve mucha gente turísticamente. Cada campeonato, la Fórmula 1, por supuesto el Mundial de Fútbol es, wow, todo el mundo lo espera durante tantos años. Se estima que para este Mundial de Fútbol entre México, Estados Unidos y Canadá van a haber 6 millones de turistas adicionales en 39 días, que es lo que dura. Por cierto, este es el Mundial más largo que ha habido, son 104 juegos. Fíjese que pasamos de 32 a 48 selecciones. Entonces, eso es un movimiento de gente interesantísimo. Sectur, la Secretaría de Turismo de México, estima que 2 millones de turistas internacionales van a entrar a México por este Mundial de Fútbol en estos 39 días. Esa generación de empleo, se estima que 800.000 empleos nuevos se generen por este movimiento del Mundial de Fútbol. Entonces va a ser interesantísimo. Nosotros estamos encantados porque además de ese turismo internacional, hay un turismo interno que se mueve. Por ejemplo, en México empieza hoy el Mundial en México DF, pero también va a estar Monterrey y Guadalajara. Entonces se van a mover. Y en Estados Unidos, que es el que más partidos tiene 104 partidos, entonces están entre Los Ángeles, en Nueva York, que es la final, en Miami, en Atlanta, en Vancouver, en San Francisco. O sea, se va a mover mucho turismo interno también. Eso es buenísimo para el turismo, buenísimo para el deporte. Todos estamos fascinados con lo que está pasando. Ahora, como observador internacional, Álvaro, tú que estudias también de relaciones internacionales, frente a conflictos como el de Ucrania y Rusia, el Medio Oriente con la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, el Líbano, todo este conflicto del mundial, qué importante es que miremos ahora hacia la paz, porque el deporte es fundamentalmente un encuentro y hay enemigos, pero que se entienden, comprenden, con reglas claras y sin violaciones a derechos humanos. Es así, embajador, el deporte une a la gente, es como el turismo y es como la cultura. Esas son cosas que unen mucho a la gente. Hay tantas cosas que nos diferencian y bueno, por eso vemos conflictos en todo el mundo. Pero este es un punto de unión interesantísimo. Fíjense que todo el mundo deportivamente quiere ganar el mundial. Y ahí la camaradería es diferente porque somos rivales en la cancha, pero después del partido somos todos amigos, todo deportista es amigo, todo deportista sabe ganar y perder. El deporte es algo bellísimo que une a los seres humanos. Y se acuerda, embajador, desde las Olimpiadas que usted conoce tanto, del Olimpia, allá en la antigua Grecia, se paraban las batallas para que hubiera las competencias deportivas. De hecho, en las Olimpiadas de París hubo el intento de llamar al mundo para que durante esos días, donde inclusive limpiaron el Sena, lo descontaminaron, sirviera que el mundo parara la guerra, pero fue imposible. Posible, pero fíjese que en la antigua Grecia sí lo hacían una taima, se paraban para la competencia deportiva. Qué belleza, usted que conoce eso, usted que ha escrito libros sobre la filosofía del deporte y todo eso, es algo profundo en el ser humano. La competencia deportiva es lo más bello que puede haber porque hay una rivalidad como en la Fórmula 1, que todos tratan de pasarse, todos tratan de ganar, como en el Gran Premio de Mónaco. Además, que ojalá y los estados tuviesen esa seriedad en referees a quienes obedecen, en árbitros que son muy serios, en la colaboración entre los equipos, el que el derrotado no acaba con el que gana o el que gana le da chance al derrotado para que siga adelante. Es verdad. Muchas veces los políticos son caníbales en la política. Es verdad, y no aceptan los árbitros, no aceptan los resultados. En cambio, la actitud deportiva, por eso yo he escrito en mi columna que todo político debe ser como un gran deportista. Saber ganar y saber perder, porque todo deportista sabe perder, algún gol te van a meter, pero hay políticos que no saben perder. Entonces, bueno. Sí, Albert Camus, el famoso filósofo argelino-francés, decía que todo lo que había aprendido en la vida de civilidad lo he aprendido jugando fútbol desde pequeño en Argelia y después en París. Tremendo aprendizaje. Y lo que dijo el Papa León XIV. Muy bien las palabras ayer. Bueno, que es en equipo que podemos hacer las cosas. No podemos, uno solo no puede, una estrellita sola no puede. Hizo un llamado al deporte mundial desde España, que ha sido maravilloso esa recepción del Papa en España, ¿no? Maravillosa. Y él dijo, mira qué vivo, me encanta ese Papa. Él dice, bueno, ¿y usted a quién va? ¿Al Real Madrid o al Barça? Cuando usted, hablando de los españoles, dice, bueno, el Papa va a todos, porque es el Papa, pero yo voy, Prevost va al Real Madrid, le dice. Una salida muy inteligente, sí. Oye, el Papa tiene que ir a todo, entonces yo extiendo que si le preguntan quién va a ser el ganador de este mundial, él va a todos los equipos. Por cierto, ese turismo también es interesante, junto al deportivo, el turismo religioso. Es buenísimo. Cómo mueve pueblos y cómo mueve gente, ¿no? Buenísimo, mire, hay peregrinaciones, bueno, sin hablar de las grandes procesiones como la Virgen de la Guadalupe y la nuestra aquí, la en Barquisimeto, la Divina Pastora, que son procesiones que mueven millones de personas, pero todas las religiones mueven. Fíjense que
Hay una peregrinación que el islamismo tiene que hacer por lo menos una vez en la vida, que es ir a la El Meca. Hajj, como llaman ellos, sí, la peregrinación obligada. Y darle la vuelta a la piedra, eso. A la Mira Meca, qué, sí. qué bonito, ¿no? Ojalá que nosotros también tengamos 2 millones de personas este año, sí. 2 millones de personas. Ojalá que nosotros, todas las religiones, nosotros, la otra, los judíos, todos, todos, porque eso une a la gente. De verdad que las religiones, la verdad, ellos tratan de expandir el amor entre los humanos. Hay gente que malinterpreta. Y a través de la historia, en nombre de la religión se han cometido muchos crímenes y atrocidades, pero la verdad, en el fondo, es amor entre los seres humanos, todas las religiones. Además, admirando paisajes y formas distintas de expresión geográfica. Por ejemplo, en Venezuela que tenemos un turismo tan bello hacia la montaña, hacia el llano, hacia el Orinoco, hacia la selva. Del turismo andino, porque más adelante vamos a hablar con un especialista en turismo andino que nos dice. Una belleza, el turismo andino es una belleza. Mire, en Mérida, además del paisaje natural, que es bello, porque esas montañas son demasiado bellas, es la gente. Usted no se ha fijado, embajador, que el andino es tan educado, atiende tan bien, lo lleva en la sangre, no hay que enseñarle nada. La mejor escuela de artesanos hoteleros, por decirlo así, el Hotel Escuela en Mérida, pero es que ellos lo llevan en la sangre. Uno se va al último pueblito de Mérida, del Táchira o de Trujillo, y el último campesino lo va a tratar a usted con un gran respeto. Y eso es el turismo. El turismo es gente conociendo gente conociendo diferentes culturas que no son las de uno. Entonces, son espectaculares los andinos atendiendo a los turistas. Y ahora con 2 santos nuevos, me imagino que también atrae turismo religioso a Venezuela. El turismo religioso es lo máximo. Mire, por cierto, estuve hablando con unos muchachos que van a hacer una excursión al monte Ararat, allá entre Turquía y Armenia, que es donde descansó el arca de Noé. ¿Sabe a quién se lo van a dedicar? A José Gregorio Hernández, a San José Gregorio Hernández. Yo estuve en el Ararat cuando era diplomático en Moscú. ¿Qué tal? Nos llevaron con los diplomáticos, estaban ahí los clavos, dicen ellos, originales del Arca de Noé, y había unas tablas que parece que eran del Arca de Noé. Qué belleza. Porque era la montaña más alta cuando la tierra se inundó, ¿no? Qué belleza. No hay ningún venezolano que haya subido a la cumbre y estos son los primeros, son unos maracuchos jóvenes. Y la expedición se llama San José Gregorio Hernández. Ve cómo es el turismo religioso y el turismo, es gente conociendo gente. Por cierto, el fútbol también con los andinos ha sido muy bueno el fútbol venezolano, ¿no? Sí, claro que sí. Es que, no sé, es que para todos ellos son buenos porque como están tan altos en la montaña, respiran poco oxígeno. Entonces cuando bajan, dígame los ciclistas y los karatecas y todos son buenos porque ellos entrenan muy alto en la montaña. Entonces cuando bajan por aquí a las tierras bajas, no, se comen. De hecho hay muchos merideños, trujillanos y san cristobalenses en el equipo venezolano, ¿no? En la Vinotinto. Porque aguantan mucho, tienen mucha resistencia. Y en ciclismo ganan todas las competencias de bicicleta porque es que entrenan en condiciones sin oxígeno, pues. Entonces, mucho y en este mejor. el mundial de Fútbol mejorará tal vez la relación también en ese centro de integración que es el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Yo creo que sí, porque es que se integraron, qué bonito. Yo no sé por qué Estados Unidos se lleva la mayor cantidad de los juegos, 104 juegos, México se lleva 13 y Canadá 13, en Vancouver y en Ottawa, ¿no? Los dos centros, y cada uno se lleva 13 juegos, entre 5 y 6 entre diferentes ciudades. Pero eso tiene que unir a la gente. Sin embargo, hay diferencias. Por ejemplo, ese cruce de fronteras, ese problema del visado. Vio lo que pasó con este señor africano que le negaron el visado. El caso de los iraníes también que es muy complicado. El caso de los iraníes, entonces tienen que entrar por México. ¿Cómo cruzan a México? ¿Cómo cruzan la frontera con Estados Unidos? Parece que van y vienen. Entonces, hay alguna manera de integrarlos, porque de verdad eso tiene que fortalecer el tratado. Pero en el fondo es positivo eso que se encuentre todos los partidos de todo el mundo, con todas las ideologías, las religiones, las economías, y al margen de la política, en un campo de juego, diluir. Y decidir, diluir las asperezas y decidir quién va a ser el mejor. Qué belleza. Ahí, como decía, el que vuelve el que más rápido, el más alto y el más oportuno. Claro, mire este detalle. Estados Unidos y Venezuela lucharon por el Mundial de Béisbol, ganó Venezuela. Buenísimo. Y fíjate la camaradería y la situación política complicada, delicada. Y fíjate que ganó Venezuela. Y en el béisbol ganó Venezuela. El béisbol ganó Venezuela y fue campeón mundial. A Estados Unidos casi nada. Entonces, bueno, y el presidente Trump dijo, bueno, ese equipo venezolano y tal, somos ya, ¿sabe? Alguna broma echó con eso. Usted se imagina un día, embajador, un partido de fútbol, de béisbol, lo que sea, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sí. Bueno, ya se unen entre Ucrania, otra vez, en el tenis del Roland Garros lo vimos, entre Ucrania y Rusia. Roland Garros, que terminó ahorita en París, bueno, estaba la muchacha ucraniana, la rusa, ganó la rusa, son muy buenas, y terminó campeona la de 19 años. Vamos a compromisos comerciales porque nos están llamando ya la atención y seguimos. Es una conversación muy agradable porque el deporte mueve el espíritu y también es agradable conversar esto de la paz, de la negociación y el encuentro. Ya regresamos con el deporte y el turismo y sobre todo con el Campeonato Mundial de Fútbol.